Buenas tardes, mi nombre es Isa Vázquez y le voy a hablar un poco acerca de los métodos de la criminalística. Pero antes que nada es sumamente importante hablar de los conceptos básicos para tener un mejor entendimiento. Entonces mencionamos primero qué es la criminalística. La criminalística tiene la función principal de comprender el trabajo de la investigación forense, que se desarrolla en el área física correspondiente al lugar de los hechos o al lugar del hallazgo, con finalidad de identificar los elementos materiales y los materiales usados o producidos en la realización de los hechos que pudieran o no constituir un delito, así como la investigación de laboratorio que resulte necesaria siempre en el auxilio de los órganos encargados de procurar e impartir la justicia. Aplicando este método en todo momento los principios de la criminalística que fundamentalmente fundamentan los métodos de investigación de los hechos que son sujetos a su condición, así como los protocolos de investigación vigentes, logrando con ello la emisión de dictámenes e informes de investigación imparciales y con apego a la verdad científica. Por otro lado, ¿qué es un método? Los métodos pueden definirse como estrategias, procedimientos y técnicas que encaminan la acción hacia un objetivo específico. Es decir, conforman acciones determinadas y precisas que permiten la obtención de cierto resultado o finalidad. Dentro de los métodos también se halla el concepto de técnica, que es un conjunto de procedimientos que se efectúan para obtener un resultado determinado que se puede aplicar en diferentes ámbitos de la ciencia, el arte, la tecnología, la educación, entre muchos otros. Por otro lado tenemos el concepto de certeza. La certeza es el conocimiento claro y seguro de algo. Quien tiene certeza está convencido de que sabe algo sin la posibilidad de equivocarse, aunque la certeza no implica la veracidad o exactitud del mismo. Esto quiere decir que una persona que puede afirmar que tiene certeza y sin embargo la información que maneja podría ser falsa o errónea. Por otro lado tenemos la orientación, que esta es la acción que hace referencia a situar una cosa en una cierta posición o a comunicar a una persona aquello que no sabe y que pretende conocer. También se puede definir como guiar a un sujeto hacia un sitio. Finalmente tenemos la probabilidad, que por lo tanto puede definirse como la razón entre la cantidad de casos prósperos y la cantidad de cuestiones posibles. Normalmente la matemática, la física y la estadística son algunas de las áreas que permiten arribar a conclusiones respecto a la probabilidad de eventos potenciales. Comenzamos con el primer método y este es el método de certeza. Este método es fundamental para el desarrollo satisfactorio de una investigación penal. Este método también tiene como particularidad que sí produce individualización. Este método, como su nombre lo indica, es de certeza, es decir, nos indica que es cierto el resultado, no queriendo significar esto que dicho resultado sea positivo. Son dos cosas completamente diferentes. Puede arrojar un resultado negativo, pero lo importante es que este resultado es categórico. Por ejemplo, en una investigación se puede decir, esa arma fue la responsable del hecho, o se puede decir, no, esta no fue el arma utilizada en el hecho. Pero independientemente que afirme o niegue la utilización del arma, la experticia está arrojando un resultado. Así pues, una particularidad de este método es que el hecho de ser categórico determina el objeto de la investigación, es decir, que arroja como conclusión que el objeto que motiva la investigación es lo que es y no otra cosa. Por ejemplo, determinan que en efecto es el arma de fuego y no un facsímil, o que esto es un arma blanca y no un arma contundente, o que esto es un proyectil y no una piedra. Entonces, ¿qué es un arma homicida? O que no es el arma homicida. Es decir, las conclusiones pueden ser negativas, pero es categórica de certeza su resultado. Ejemplo, una prueba hematológica. Esta nos indica que es sangre humana, que es de grupo O, que implica en el ADN y se determina que pertenece a fulano, que es una prueba de certeza. Entonces, a diferencia de los métodos, el método de certeza determina, es decir, nos orienta ni da alternativas, es categórico, individualiza el objeto de investigación
Este método criminalístico es fundamental para la investigación penal y criminalística. No quiere decir que los demás métodos no tengan valor, sí lo tienen. Lo que sucede es que el resultado es el que nos va a decir si se considera de certeza, de orientación o probabilístico, y su utilidad se va a servir para encaminar la investigación, reducir las dudas y el último término para decir si es o no tal cosa. No podríamos llegar al resultado verdadero de la investigación criminal si no contáramos con un método tan amplio como es este mismo. Si contáramos con un solo método, la investigación criminal no podría llegar a nada, porque estaríamos buscando siempre métodos de certeza y no siempre los resultados van a ser de certeza. Lo que sí es cierto es que es muy, en un debate es muy probable lograr pasar un criterio de valoración de pruebas como certeza. Cuando se fundamenta en una experticia de probabilidad, el experto le dirá al juez: sí, es probable que esto sea tal cosa, o sí, es probable que esta sea el arma utilizada. Si en virtud de la presunción de inocencia, ahí no se puede haber probabilidad de inocencia, es decir, probabilidad de inocencia legal. Y que para la inocencia legal sea desvirtuada, esa presunción de inocencia, se necesitan unos resultados de certeza. Por otro lado tenemos el método de orientación. El método de orientación es un conjunto de procedimientos y técnicas que aplicamos en la investigación criminal, encaminan la investigación hacia un mismo sentido, es decir, cuando se aplica este método, al final del método, cuando llegamos a su conclusión, ya el investigador no va a ir a varias direcciones, sino que toda la investigación va a estar encaminada en un solo sentido. Ahora bien, una característica fundamental de este método es que no individualiza, es decir, no identifica, no determina una cosa y su implicación con otras. Por lo tanto, este método no define el objeto plenamente, solo orienta a este método que no es determinante. Como un método de orientación no podemos ir a un tribunal. Si el investigador le presenta al Ministerio Público un conjunto de conclusiones, de orientaciones o el método de orientación, el juez no podrá producir nunca una sentencia debido a que el método aplicado y las respuestas que produce son de orientación, o sea, encaminan a la investigación. Esto lo que produce generalmente son actos conclusivos que conllevan un archivo fiscal. El archivo fiscal se produce cuando hay una orientación pero no se tienen los elementos suficientes. Pero ¿qué sucede cuando a una de estas circunstancias el caso pasa en juicio? La respuesta es simple: se pierde el juicio. Un ejemplo de esto muy claro podría ser en la experticia de orientación, una prueba hematológica sobre una cantidad de sangre exigua. Permite esa pequeña muestra de sangre determinar que es sangre humana, pero no es suficiente como para determinar el grupo sanguíneo y llevarlo a juicio con una prueba hematológica que dice, en efecto, es sangre humana, pero no puede determinar siquiera qué grupo de sangre es. Otro ejemplo que podríamos notar es que una prueba de luminol, que es un reactivo empleado para determinar manchas de sangre que no se ve, se aplica sobre la superficie y produce una reacción luminiscente que indica que hubo sangre en ese lugar, pero no nos permite determinar qué tipo de sangre es. Entonces, no se puede individualizar. Si utilizamos un arma de fuego y practicamos la experticia en comparación con balística de los proyectiles del arma incriminada y un arma de prueba, compararemos con el proyectil que está deteriorado. A pesar de que la evidencia esté allí, la evidencia no produjo suficientes elementos como para ser comparados con otro proyectil. Entonces, la experticia dirá al final que es imposible hacer la comparación por el deterioro del proyectil. En resumen, esa experticia nos dirá que se trata de plomo, que es un proyectil y que lo encontramos en el cadáver, pero al final la prueba es inconducente, nos orienta a ese plomo que fue un arma. No se trata de individualizar solamente al imputado, el acusado, al sospechoso. Los métodos tratan de individualizar todo lo relacionado con la investigación, todas las evidencias. No debemos confundir la individualización criminalísticamente hablando
con la individualización en el área penal. Cuando nos referimos a individualización en materia procesal penal, es determinar si una persona tiene responsabilidad penal en el hecho, y criminalísticamente hablando, individualizar es determinar el objeto de investigación. Descartar también es importante. El método de orientación es una guía o un eje que encamina a la investigación en un solo sentido. Finalmente tenemos el método probabilístico. El segundo método es el probabilístico. Al igual que los métodos anteriores, es un conjunto de procedimientos y técnicas que están aplicadas a la investigación. Pero este método probabilístico reduce el margen de duda generado por el método de orientación y presenta alternativas a la investigación. Es decir, el método probabilístico es alternativo, reduce la duda. Entonces, el método de orientación encamina hacia el método probabilístico, reduce la duda. Por ejemplo, podría darse el caso de que una prueba de luminol, que puede ser una experticia de orientación, de ser probabilístico, y en el informe final del experto dice: es altamente probable que la sustancia sea sangre. Otra particularidad del método probabilístico es que no individualiza, produce alternativas y va reduciendo las dudas. Ahora sí, para finalizar podemos mencionar el método de identificación e individualización. Este método se utiliza normalmente en todas las ocasiones, no solo en la criminalística, puesto que desde el momento en el que un niño nace se identifica con su acta de nacimiento, en donde se puede evidenciar su nombre, el nombre de los padres y demás informaciones. Pero en la criminalística como tal, la identificación se utiliza para investigar, ya sea una persona viva o muerta, en la que se obtiene, en muchos casos, se obtienen la muestra de ADN, huellas dactilares y demás objetos que se puedan analizar. Asimismo, por ejemplo, se podía encontrar en el método de identificación el porte de un arma de fuego, donde se puede evidenciar que hay unas huellas dactilares y por lo tanto se estudian estas huellas dactilares y se llega a la identificación de la persona que ha utilizado esa arma recientemente. No nada más la identificación con huellas dactilares, también se pueden encontrar con diversos tipos de documentos e incluso con la sangre. Al momento de obtener una muestra, al momento de obtener una pequeña porción que se pueda analizar y esta misma pueda dar una definición o pueda dar una certeza, aunque sea muy pequeña, una probabilidad de a quién le pudo haber pertenecido eso, de cómo se pudo haber utilizado y demás situaciones. Esto mismo hace que el método de identificación e individualización sea tan útil en el área criminalística, puesto que en esto mayormente se basa el área como tal. Entonces, en mi opinión personal, el método de identificación e individualización lleva a cabo el método de certeza, puesto que mediante el estudio y mediante la verificación, se puede analizar si de verdad esa muestra que se obtuvo podría ser de gran utilidad o no para el proceso como tal que se está realizando en este momento. Gracias por su atención.